El gobierno de la tarde. Nosotros que decimos constantemente, y es una realidad, que al sistema de salud le falta humanidad, que le falta gerencia y que a los enfermos le falta calidez, que no sean tratados simplemente como personas enfermas o como cosas, sino que sean tratados como seres humanos, porque en una persona enferma podríamos ver reflejada a cualquier persona familiar de nosotros. Entonces, que se trate con esa calidez a las personas que están en necesidad de salud y que van a los hospitales justamente a buscar esa ayuda. Y hoy ese video del hospital Ney Arias Lora justamente le hace honor a esa calidez que le hace falta al servicio de salud. Un personal parece que muy atento, muy amable. Una música de la moderna que critica a José Luis. Y eso se vio bien. Y el que lo grabó y tuvo la genial idea de subirlo a las redes sociales, creo que merece el apoyo de todos los dominicanos, la consideración y el reconocimiento de que hizo algo completamente diferente. Sí, y solo agregar que un proceso traumático como es la diálisis, Bueno, y que usted le aporte una sonrisa o un baile a una persona que se está dializando, eso es una cura Bueno, contra la hace depresión. muchos años el doctor Patch Adams demostró con la medicina de la risa que se podía cambiar, se podía tratar de elevar la reacción de la gente y esencialmente de los niños, como lo mostró el doctor Adams frente a la enfermedad. Eso terminó en el cine. El fenecido Robin Williams hizo una película protagonizando, haciendo el papel del doctor Patch Adams. Para el que quiera verla, la puede encontrar en cualquiera de esos servidores. Y al final, en países como los nuestros, donde la desgracia en términos de salud está muy atada a la desgracia en términos socioeconómicos, porque basta una enfermedad crónica para el que es pobre pasar a la mendicidad total, el que es clase media pasar a la pobreza, el que está en el plano de las riquezas reducir sus niveles de sus márgenes de comodidad. Una enfermedad crónica reduce 1, 2 y quién sabe cuántos escalones, dependiendo de la duración de la misma, las riquezas que haya tardado una generación familiar en ¿sabes lo que acumular? llama la atención del video? Además de lo que generó, de la emoción que le generó a todo el que pudo verlo y está todavía en las redes sociales. El hecho de que no solamente personas con edad avanzada tienen problemas de renales. Ahí habían hombres y mujeres, porque creo que habían 12 o 13 cuando yo pude contabilizar, que no llegaban a 30 años, dializándose. Miren el video. Por eso es importante que cada unidad de hospital y países desarrollados y no tan desarrollados Muchachos jóvenes han invertido en esa parte. Tienen dentro de sus unidades, dentro de sus pabellones, gente que además de darle seguimiento a la situación del cuerpo, de darle seguimiento a lo que los órganos van indicando, de también darle seguimiento especialmente al estado de ánimo de la persona y tratar de insuflar en él algún tipo de positivismo. Hay quienes, yo sé que leyendo de medicina se han topado con aquello famoso del efecto placebo, ¿no? Miren, hasta el efecto placebo provoca, en un porcentaje ínfimo, pero lo provoca una mejoría. Y hay que apostar a todo lo que pueda sumar, a todo lo que puede elevar un poquito el porcentaje de probabilidad de que alguien se cure o se sane. Y además tener en cuenta que enfermedades de ese tipo, como la insuficiencia renal o el fallo de los riñones, son enfermedades invalidantes. Exacto. Afectan la calidad de vida. Es decir, usted va la primera semana a dializarse y va bien, pero porque usted tiene 6 meses todos los días, Pero no, o tipo la interdiario. tipo la diabetes. Óyeme, Pero hay gente. sube el estrés, la depresión, todo. No, o sea, pero lo que más deprime es que gente que se está dializando conjuntamente contigo ahí termina quedándose en la máquina frecuentemente. Y eso es lo que más deprime a alguien que está pasando por el mismo proceso que esa persona que acabó de fallecer ahí. el pensamiento de me voy a morir en la máquina es todos los días que No, que y lo acompaña. además, mira, aquí no hay suficiente máquina de diálisis en el país para la cantidad de gente con afecciones renales, para que estemos claros. Y aquí yo conozco casos de personas que tienen hasta 14, 15 años dializándose, pero tienen que hacerlo 3 veces a la semana para poder estar vivo, ¿eh? O sea, 3 veces a la semana es una persona que ya definitivamente no tiene posibilidad de trabajar para subsistir, para solventar siquiera su enfermedad. Eso cambia O la sea, lo vida. inhabilita totalmente. Eso cambia la vida. Hoy yo veía en contraposición a ese video del hospital Ney Arias Lora, como en un video en un hospital de Venezuela estaba pasando el noticiero que estaban las personas esperando para dializarse, pero estaban en el patio, algunos tirados en silla de ruedas porque no podían entrar a dializarse porque hay un nuevo apagón. Y entonces
cuando tú puedes poner en contraposición dos verdades como esta, ambas sucediendo al mismo tiempo, ciertamente uno le da en la justa medida la importancia que tiene cada una. Como cuando las personas están necesitadas de una atención de salud, es tan importante que el Estado vaya a socorrer una necesidad como esa. Y si se puede hacer de la mejor manera posible, entonces pues bienvenido, porque eso simplemente ayuda al estado de ánimo del paciente. En cosas como esa que tuve de Venezuela, entonces alimenta la tesis de lo que aún estemos en contra de cualquier tipo de intervención a su propia nación. Dicen que uno está procurando respaldar cosas que no deben ocurrir y que la democracia hay que preservarla. Yo estoy de acuerdo porque no solamente he visto ese video de Venezuela, las calamidades por las que están atravesando desde el punto de vista de la salud en ese país, que se mueren a diario ciudadanos venezolanos que no lo contabiliza el Estado porque no tiene la capacidad para hacerlo, mucho menos para publicarlo, porque está censurada toda la prensa en Venezuela. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Y ahora, cuando yo creía en el mes de febrero que eso iba a terminar, ha tenido un respiro Maduro y tiene 2 o 3 aviones de Rusia. Pero bueno, eso, para lo que le entiendo sirve bien, eso, al final... pero al eso final, no es injerencia. No, no, pero además de que se podría discutir sobre los tipos de injerencia, al final no creo que aterrizaran esos aviones le va a cambiar mucho el plano económico, que es el por donde la asfixia. Yo sé que no. Además, también hay otro asunto que incluso decíamos en ese momento. Por eso es un poquito a veces difícil dar predicciones basándose en el ánimo del momento. Los procesos son eso, procesos, y tienden esencialmente a ser graduales, sobre todo en una época como esta, donde las potencias, y fíjense que Estados Unidos, las capacidades militares que tiene cada día son superiores a las de otros tiempos, sin embargo, no tiene la venia, en su condición de potencia, de hacer una intervención sin que su propia opinión pública interna y externa cuestione las motivaciones, los costos, los daños colaterales, y por eso los tiempos han cambiado. Por eso los tiempos han cambiado. En otros tiempos y en otras épocas, sobre todo de menos medios de comunicación, de menos espacios de opinión, de menos influencia de gente que cree, que no cree, y que pone en duda también las motivaciones que puedan existir. Y es bueno, que la duda siempre es importante, porque es el primer paso para buscar certezas. Por eso los procesos tienen que ser graduales, buscarse consensos, buscar aliados, entender que mucha gente piense de la misma manera, que vale la pena tomar ciertas actitudes. No es de un día para otro. ¿Tú sabes dónde está el problema? Que a medida que el tiempo va pasando y se consolida, aunque se esté debilitando ahora esa dictadura en Venezuela, hay gente que el tiempo se lo está tragando. Sí. Gente que son víctimas del tiempo. ¿Y tú no te has topado, acusarme, con gente que tú consideras, yo considero razonable, inteligente, hasta humanitaria aquí, y que considera que lo de allá no está pasando? No, claro que ¿Tú sí, no te has topado con gente claro, que entiende, como hace poco escuchábamos aquí? No, porque cualquier demócrata entiende que tiene que hacer el PLD. Yo dentro de mí pensaba, pero hijo mío, ¿tú estás de acuerdo con que Maduro siga? Mira, las personas que mueren Claro, en eso Venezuela, era, perdóname, Eddie, eso era como los que decían que Lula era un preso político. Y ahora que está Temer estaba preso, ahora no han dicho siendo nada. juzgado y no siendo inocente, pero lo de Odebrecht de aquí, que están juzgados en base a lo mismo. No, Entonces tenía que estar- metieron la lengua en la marquesina del cuerpo, que no voy a decir mira, dónde está. Entonces, mira qué pasa. ¿Dónde está ubicada? Hay muchos ciudadanos de ese país que si hubiesen tomado las decisiones a tiempo para impedir que eso llegara a donde ha llegado, a los niveles, porque siempre se tuvo la ligera sospecha y posteriormente certeza de que Venezuela se encaminaba a donde está. Y se podía actuar en un momento determinado sin la intervención. Carlos Andrés Pérez lo dijo. Y se le dio larga la situación, procurando unos supuestos diálogos que desde el principio se sabía que no era otra cosa que procurar ganar tiempo para consolidar la dictadura. Ahora, cada día que pasa afecta desde el punto de vista de la salud, de la alimentación, de todo lo que usted quiera, a cientos y miles de ciudadanos venezolanos. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde van a llegar? Bueno, el hecho de que ya los aviones rusos estén ahí, pero crean cierta situación en Venezuela.
lo puede generar algo propagandístico. No, no, bueno, pero allá de eso nada. Está bien, pero la propaganda le favorece a la dictadura. Bueno, depende quién le va a creer eso claro. también, espérate, Eric, porque también hay una lucha mediática, porque a la vez que existe presencia militar de Moscú en Venezuela, también la esposa de Guaidó visita la Casa Blanca. Claro. O sea, son mensajes o mensajes subliminales de parte y parte. Pero la verdad es que si quiere Estados Unidos entrar ahora mismo a Venezuela por cualquier situación insistimos, para resolver de el tema, de facto, con Rusia ahí no lo va a poder hacer. Pero hoy no basta con querer. Hoy hay que convencer. Estados Unidos entró a Irak y decía Bush que tenía unas razones y no existían. No había armas de destrucción Ni en Libia masiva. tampoco. No había armas de destrucción Ni en masiva. Libia ¿No? Bueno, la primera era árabe. Soy de los que creen que es el mayor desastre geopolítico en lo que va de siglo. Con una responsabilidad enorme por la administración demócrata que encabezaba el Nobel de la Paz por hacer nada, el señor Barack Obama. Pero tampoco todas las intervenciones no han sido desastrosas. Y que me disculpe, yo no soy... Bueno, la de Panamá, por ejemplo, los mismos panameños, pero, y yo puedo dar fe y testimonio de eso, consideran que fue necesaria y efectiva. No, oportuna y además Claro. oportuna en el momento, después de ser un hombre que estaba al servicio de los norteamericanos, inclusive para espionaje de los adversarios de todo el hemisferio. Y que después se vio por encima de todo el mundo y comenzó a traficar con armas con droga y que también lo utilizó Estados Unidos para traficar con armas, para objetivos que querían Estados Unidos en otras naciones. Terminó Estados Unidos comprendiendo que no debió permitirlo seguir creciendo con la dictadura que ya había instaurado en Panamá. ¿Qué ocurrió? La intervención. Para eso Noriega. Vayan a buscar a Panamá ahora, que está creciendo económicamente, similar a la República Dominicana, pero hace mucho Desde tiempo. entonces un nivel de desarrollo extraordinario. Pero venga Por acá. cierto, cuando la operación Causa Justa estaba a punto de darse, así se llamó la operación militar que derribó a Noriega. Noriega pasó de ser un tipo apestado a ser bastante simpático para los antiimperialistas de oficio, gente que tiene visa y que manda a sus hijos a estudiar el imperio, casi siempre, y que viste muy bien con marcas del imperio, casi por antonomasia. Y hubo una delegación Te justificaban que aquí construían ropa hubo una delegación con marcas que enviaban al imperio, pero que se vendía allá. Hubo una delegación Por de eso la República, usaban. hubo una delegación de República Dominicana encabezada por un político muy famoso que creo que 2 semanas antes de la operación estuvo visitando para para expresarle de manera pública su simpatía y lo que según decía ese político era el respaldo del pueblo dominicano. Sí. Bueno, y de una Pero tú buena sabes por qué. noticia, yo quiero que vayamos a otra. Eso es secreto. Antes de irnos a la pausa. Lo que pasa es que a José Luis se le olvidó que la cámara está ahí. Señores, otra vez estamos desde temprano sin servicio celular. Yo creo, y para tomarlo con humor, que si Altiz supiera el aporte que le está haciendo a las familias dominicanas que tienen que salir para llamar al vecino, que tienen que gastar gasolina para hacer diligencia que no pueden hacerlo por teléfono y que tienen que sentarse a hacer muchas cosas o a esperar, escribirle para que no se les olviden porque no tienen cómo utilizar ni su celular ni su internet a menos que entren de comercio en comercio y pidan la clave del Wi-Fi. Tal vez lo haría más. Aunque eso va y viene, también le ha quitado a las familias la posibilidad de estar al tanto de dónde están sus hijos, si son usuarios de Altiz. También le ha quitado Lo estoy diciendo sarcásticamente. Sí, o sea que lo que va viene y es, mire, ninguna compañía, vamos a estar claros en Desde algo. ayer a las 7:11 de la mañana tenemos servicio. Ninguna compañía, celular. llámese como se llame, va a ganar algo de afectar de esta manera a sus usuarios, va a ganar algo de que su marca sea puesta en solfa, en detrimento, como ha ocurrido en estos días. Tiene necesariamente, y me imagino que tienen que estar diseñando sus asesores de imagen, como pasó con Claro hace tiempo. Recuerdo cuando con Claro pasó algo similar. Pero pasó la semana pasada con Claro. Sí, pero fue menos. Me refiero con Claro ocurrió hace un tiempo. Lo que pasa es que lo de Altiz ha sido... Cuando ocurrió, recuerdo que Claro de inmediato anunció que se reponía, con la estrategia del rollover, se reponía. Lo de Altiz ha sido la espectacular. data. Vamos por 2 días. Vamos a ver qué ocurre. Lo que está claro es que tendrá que no solamente darse explicaciones, que en total nadie va a entender, No, la explicación sino al están finalmente de más. reponer, que es lo importante. Eso, reponerle a la reposición. gente el servicio para que no le vayan a cobrar entonces que en yo la me pude factura haber como ganado, que te dieron 48 horas de Lo que yo servicio. me pude haber que no te ganado si dieron. hubiese tenido teléfono habilitado. Y la Yo estoy haciendo un incomodidad inventario. que tiene la gente, yo dudo que ninguna compañía se sienta cómoda con una interrupción de servicio como este, porque esas son compañías que cobran por segundo. Y ciertamente para ellos no solo representa una incomodidad, sino que representa también una pérdida. Hay que recordar que Hay Pero, muchos negocios que funcionan sobre la base del Oh, internet. teléfono. de pero transferencia de para datos. todos los que utilizamos la red celular y el internet
como base fundamental de nuestro estilo de vida y de nuestros negocios, también estamos teniendo pérdida. Claro ¿Y que quién sí. nos la va a reponer? Claro que sí. La Asociación de Chateadores de la República Dominicana, me imagino cómo debe estar. Esa Se gente chatea que para la- muchas cosas, ¿eh? ¿Eh? Se chatea para muchas cosas. Sí, pero no importa, pero hay gente que dura las 24 horas del día chateando, esa gente tiene que estar incómoda con una Sí. depresión que pudiera generar Mientras un daño tanto, irreparable. mientras Ojalá tanto, que retornen no. a lo que hacían, Y el- porque eso es libertad. Y el Mientras trastorno tanto- nervioso por la ansiedad de no poder chatear. ¿eh? Exacto. Mientras tanto estamos pidiendo la clave del Wi-Fi Están usando a Wi-Fi. cada sitio que entramos y sintiéndonos un poco nerviosos porque uno está desconectado del mundo cuando tiene que salir del sitio donde hay Wi-Fi y te lo prestan. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 3:28. La gente pregunta por redes sociales cuál fue la razón, Eddie Alcántara, por la que se fue José Luis Domínguez Trujillo, alias Ramfis, del partido PDI, supuestamente, y hay algunos audios que están circulando por ahí. Yo no sé si podemos ponerlo, porque eso fue una conversación privada que se grabó, Eddie Alcántara. Mira. Y no sé si nosotros podamos con calidad poner una conversación que fue privada y que ha sido grabada y que se ha filtrado. Mira, esa conversación me la enviaron a mí en el momento que ocurrió en febrero de este año, donde ahí se habla de muchísimas cosas, de delincuente para allá, porque parece que los dirigentes del PDI tenían cierto temor por alguna amenaza que le hacía el entorno de Ramfi. Eso es lo que más o menos nos puede inducir por el audio. Aparte de eso... Ellos dicen que se lo hacía la gente de RAM. Exacto. Aparte de eso, yo había dicho aquí cuando tuve la confrontación con él, demostrándole al país de que ciertamente él participó en aquel tema del desvío de los 5 millones de dólares del BNB. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que posteriormente, cuando vamos muy abajo, el primero que dijo José Luis Mendoza que qué era lo que pasaba, porque bloquearon todos los vehículos para que uno no saliera y andaban con un contingente, no era ni militar ni religioso. Y yo le dije a Ismael aquí, todo lo que yo sabía de ese tema. Y algunos entendían que porque la persona tenía algunos ciudadanos que no eran muy santos, uno no podía decirle lo que uno le dijo en la cara, pero se le dijo. Y no ha pasado nada, estamos 28 y yo estoy aquí. Y hoy vengo mañana y pasado, no va a pasar nada. Pero ellos sí sabían la situación que había ahí adentro en el PDI. Y esa conversación hablan con una doñita que la mandan hasta cuidar. Mira, Pero la doñita Francis, como para que no llame siente- a Ismael Reyes ese número. La doñita no siente como mucha necesidad, ¿no? No, porque es guapa. Ven, Francis. Y miren los resultados. El martes yo dije aquí, cuando estuve hablando del tema de los partidos que acudieron a un encuentro con Leonel Fernández, yo dije, ahí estaba el PDI. De los partidos que pudieran hacer causa común con Leonel si sale del gobierno, ahí estaba el PDI, que todo el mundo sabe que estaba haciendo, se constituyó en la plataforma de Ramfi. Oye esto, Eduardo. Y yo di las razones de por qué el PDI estaba ahí. Dije, porque había problemas y en cualquier momento se desbarató eso. Eso fue el martes. La noticia salió hoy. Y dicen los dirigentes del PDI que hace tiempo que este muchacho venía teniendo, Ramfi, confrontación interna porque le hacían cuestionamientos de situaciones que han ocurrido y que pudieran salir al aire, y que saliendo al aire entonces ponía en peligro el proyecto que ellos asumieron. Y de ahí hubo confrontaciones de estos tipos. Dicen ellos que había amenaza a los dirigentes del PDI y están buscando la manera más loable sin afectar su partido, dicen ellos, pero romper definitivamente con Ramfi. Acabo de hablar con Ismael y dice que está dispuesto. Esa es su versión del asunto. Hay que oír las dos campanas, porque Ramfi también tiene su punto cuando dice que es un partido que se maneja como de una manera comercial, para no repetir las mismas palabras, pero de una manera Hay que comercial. escuchar las dos versiones. Lo que pasa es que él tenía desde hace tiempo que irse. la versión de quién es Ramfi, yo la sé desde el año pasado y la dije aquí. ¿De quién es Ramfi? De quién es Ramfi. Y yo la dije aquí. O sea que Que fue capaz de mentir diciendo que hubo un encuentro con alguien que nunca ocurrió. Y que ciertamente participó en la transacción que hizo el Banco BNB y que se beneficiaron con 5 millones de dólares y él lo negó. Y yo traje la prueba y los documentos aquí y después tuvo que admitir, y yo tengo la grabación de que yo tenía la razón de todo lo que estaba diciendo, sino que se declaró víctima y engañado también. ¿A quién tenemos en la línea? Tenemos en la línea a Ramfis, a José Luis Ramfis Domínguez Trujillo. Buenas tardes, Ramfis. Tenemos... Hola, Ramfis, ¿nos escuchas? Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás tú?
Estamos bien, tenemos un poco de eco en el teléfono, pero bueno, vamos a ver si lo superamos. Hoy has hecho, Ramfis, un anuncio importante de que te desvinculas del partido PDI y siendo una figura del espectro político que salió y quizás por el arrastre familiar has tenido tu controversia, pues no deja de ser noticia lo que has comunicado y además de la forma que lo has hecho. Cuéntale a las personas del gobierno de la tarde por qué has decidido separarte del señor Reyes y del partido que te acogió cuando decías que querías ser candidato pero no tenías una plataforma política. Buenas tardes a todos de nuevo y gracias. En primer lugar, quiero expresar que nosotros desde el principio de este proyecto, desde el inicio de los trabajos políticos o mi incursión en el ruedo político, siempre dije que era importante mantener una coherencia inequívoca y realmente una determinación inquebrantable para poder ofrecerle al pueblo lo que el pueblo merece y lo que el pueblo quiere. En esa tesitura nosotros siempre aseveramos ser la nueva generación política y quisimos de alguna manera aportar nuestro granito de arena y demostrarle a la gente que empoderando a la ciudadanía y haciendo las cosas que corresponde se podría o podríamos cambiar juntos el campo político en la República Dominicana. El problema es que cuando uno se encuentra con un partido que simple y sencillamente tiene 35 años trabajando con un sinnúmero de decisiones cuestionables y un accionar que no corresponde a la nueva generación política. Y quiero decir claramente que al principio, cuando nosotros intentamos empezar a fusionar los trabajos, tanto del Partido Esperanza Democrática que yo represento y el PDI, lo hicimos con la convicción de que realmente el PDI iba a poder transformarse y convertirse en parte de esta ola de transformación, de cambio, de renovación, y simplemente no logramos esa sinergia porque, vuelvo y le digo, es difícil con un partido que es más de lo mismo lograr esa transformación y hacer las cosas que van a marcar la pauta para lo que uno quiere hacer en el ejercicio político y dejarle un mensaje claro y contundente a la gente que nosotros no vamos a seguir haciendo las cosas como se ha venido haciendo. Y justamente entiendo que nosotros, siendo el guardián de este proyecto, tuvimos que tomar una decisión firme porque tenemos la plena convicción de que tenemos que salvaguardar la integridad de nuestra esencia y el espíritu de transformación que nosotros enarbolamos desde el principio y los fundamentos democráticos que, como dije esta mañana, deben imperar en los procesos políticos, que deben germinar en los partidos políticos y que nosotros como líderes nos debemos a los adeptos, a los miembros y a las personas que nos apoyan en ese proceso. Ramfi, Adelante. ¿Tiene otra plataforma política? ¿Cuál es el futuro de su proyecto? Mira, la ley 1518 que fue promulgada en febrero de este año establece en su sección número 3 la candidatura independiente o las candidaturas independientes, estableciendo como condición, que en primer lugar tiene que ser apoyado por una agrupación, no necesariamente un movimiento debidamente constituido ante la Junta Central Electoral, simplemente una agrupación que tiene que inscribir el 2% del electorado, aproximadamente unas 100,000 personas, que tiene que tener estructura por todo el país y un local. Esas son las condiciones que establece esta ley. Nosotros, gracias a Dios, cumplimos desde ya con todos los requisitos que establece esta ley para lanzar la candidatura y presentarla incluso, reuniendo todas esas condiciones y todos esos requisitos. Pero vamos a seguir creciendo, vamos a seguir armando el padrón. Nosotros tomamos la decisión hace varios meses de que teníamos que preservar nuestro padrón electoral, que lo teníamos que manejar nosotros, justamente para evitar que se utilizara en cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de juego político, como los acostumbrados juegos políticos que hacen aquí en el país, y por ende nosotros empezamos a estructurar
el equipo de campaña con liderazgo en las 32 provincias y una gran cantidad ya de municipios, y asimismo un padrón electoral que supera el padrón electoral del Partido Demócrata Institucional 15 veces. Ramfi, O sea que nosotros hemos hecho un trabajo profundo. mira, yo tengo un audio desde principios de febrero donde miembros del PDI, en conversación con otra persona también del mismo partido, estaban quejándose por la situación con que el entorno de tuyo se estaba manejando con el partido, y ellos están buscando la manera de salir de ti. Yo tengo el audio, pero aparte de eso, tengo la información de que tú tienes conversación con uno de los partidos, porque tú eres un partido más de lo mismo, y me dicen que tú tienes una conversación con el Partido Verde de Antolín. Entonces me dicen que, si tú me estás diciendo que lo va a llevar independiente, que no pueda llevar partido, que es más de lo mismo, del mismo sistema tradicional, pero me dicen que tú estás casi ya cerrando un acuerdo con el partido de Antolín, con el Partido Verde. Es verdad. Eddie, tú siempre tienes muchas informaciones, pero a veces no aciertas. Ajá. Ahora, vuelvo y te digo, mira, de que han habido tramas. No te quiero ver juramentándote en ese partido. Óigame, Eddie, vamos a dejar dos mensajes, si me permite, dos minutos. Sí. Lo primero es que, como he dicho y mantengo, yo no voy a entrar en ese ejercicio de la chismografía porque ese no es mi estilo. De que han habido tramas dentro del PDI, eso lo tengo claro hace mucho tiempo, y tengo una gama de informaciones e inteligencia que nos han pasado. Eso no me sorprende, porque yo entiendo que empezaron a desarrollarse recelos cuando nosotros tomamos la decisión de crear nosotros nuestros equipos, pero que esa decisión resultó justamente del proceder, del accionar del partido. Ahora bien, lo dejo aquí inequívocamente claro. Esta es una candidatura independiente, y hasta que nosotros no logremos un partido que controle Ramfis Domínguez Trujillo y su gente, que podamos transformar en la nueva generación política, nosotros no vamos a entrar en el juego de la política barata que representa hoy el campo de la República Dominicana. Lo dejo aquí claro. Bueno. Nosotros estamos contentos con la candidatura independiente, seguiremos trabajando arduamente con nuestra candidatura, plenamente convencidos que estamos en manos del mejor guardián de esta candidatura, que es el pueblo dominicano. Gracias a Ramfis. Entonces al Partido Verde que apunte para otro lado, que no se vista que no va. Oye, hoy estamos a 28. Él dijo que a veces no se acierta. Ustedes verán. Gracias Ramfis por recibir nuestra A Ramfis llamada. parece que lo parilló, señor. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 3:43. Hablamos de la partida del señor José Luis Ramfis Domínguez Trujillo del partido PDI. Ustedes escucharon lo que él mismo dijo hace un momento, y ahora tenemos ahí mismo en la línea 11 al señor Ismael Reyes, porque aparentemente esto parece como un capítulo de una novela. Señor Ismael Reyes, ¿Qué tiempo le tomó a Ramfis descubrir, según él, que ese partido se usa para hacer negocio? Señor Ismael Reyes, buenas tardes. Gracias por recibir nuestra llamada. Buenas tardes. Me siento contento de haber escuchado a mi dilecto Ramfis Domínguez Trujillo diablo. intervenir con ustedes en la Z. Y yo quiero iniciar mis palabras de la siguiente manera. Ramfis se llama Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, un hombre grande, inmenso, es Ramfis por su herencia, pero él olvida que yo me llamo Ismael Reyes Cruz, hombre pequeñito, porque soy hijo
de un simple pastor evangélico y nieto de un campesino agricultor de Villa Vázquez. Ahora bien, quiero que Ramfis me esté escuchando porque le voy a mandar el siguiente mensaje. Mi estimado Ramfis, los hombres de honor, cuando tienen que distanciarse de otro hombre porque políticamente no pueden continuar trabajando juntos, no tienen por qué echar de mano, oiga bien, no tienen por qué echar mano de la rastrería para intentar dañar a una contraparte con la que usted se abrazó tanto y se profesaron tanto cariño durante tanto tiempo. ¿Cómo es posible que yo pueda escuchar a quien traté hasta hoy como un hermano? Que recuerdo la tarde cuando en Miami, a instancia de él, acudí a un encuentro con sus padres que no querían que él viniera a la República Dominicana porque temían por su seguridad física. Y sus padres, al conocerme y hablar conmigo, dijeron: Ismael, se lo entregamos, porque sabemos que en sus manos va a estar seguro. Le dije: Ramfis, donde quiera que tú has ido en República Dominicana, te hacen un piquete, te montan una protesta por tú haber sido nieto del dictador Trujillo. Como nosotros venimos del sector liberal de la República Dominicana, como discípulos del doctor José Francisco Peña Gómez, tenemos el valor ético y moral para presentarte por ante el país como un demócrata que nada tiene que ver con el pasado negro de tu abuelo, y en mí vas a tener mi pecho, mi hombro, mi casa, mi familia, el partido que presido y sus dirigentes, para que montemos en la República Dominicana un proyecto de patria que expulse del poder definitivamente a los traidores de la República. Ahí está Eri, que me conoce hace muchos años y sabe que mi nombre es Ismael Reyes Cruz, que soy un hombre rico, con bienes en la República Dominicana y con bienes en los Estados Unidos, que jamás ha aceptado 5 centavos en política de nadie, como tampoco nunca lo acepté de él durante este año y medio que estuvimos trabajando este proyecto. Ni el señor presidente de la República, Danilo Medina, quien fue también mi amigo, puede decir que nunca le otorgó al PDI ni a Ismael Reyes 5 centavos colorados. No lo puede decir Leonel Fernández, no lo puede decir Hipólito Mejía, y no lo puede decir ningún político de la República Dominicana. Señor Ismael. Déjeme decirle esto, por favor. Porque el PDI es un partido que merece respeto. Porque ese partido lo he financiado yo con mi dinero en más de 30 años de historia. Porque soy dominicano y a través del PDI le he querido devolver a mi patria parte de lo que me dio, que fue formarme como un hombre en la República Dominicana. Entonces es lastimante que mi amigo Ramfis, porque ha decidido marcharse del partido y él conoce bien las causas por qué lo está haciendo, porque tiene en su entorno a gente podrida, gente que no sirve ni aquí en los Estados Unidos, y se lo voy a demostrar palmo a palmo en su oportunidad. Jamás yo pensé que Ramfis, después de haber disfrutado de mis afectos, de mi cariño, de mi respaldo solidario en este país, que cuando hizo su primera actividad, aconsejado por mí en diciembre del año 2017,
invitó a grandes amigos en la República Dominicana, incluyendo al expresidente Hipólito Mejía, su primo. Y le dije, escribe lo que no va al acto que tú vas a hacer, pero yo voy a estar ahí contigo, con los dirigentes de mi partido. Y así fue. Vamos a estar claros, Ramfis. Y oye lo que te voy a decir. Eres Ramfis Domínguez Trujillo y yo Ismael Reyes. No eres más grande que yo. No tienes más linaje que yo. No tienes sangre más roja que yo. Ni tienes más coraje ni valor que yo como hombre. Y a partir de la fecha, por lo que has hecho hoy en la Z, te voy a prometer que tú vas a estar como candidato independiente o de quien tú quieras, y a partir del lunes voy a anunciar en rueda de prensa el resultado de un plenario nacional de dirigentes que he convocado hoy de forma urgente para anunciarle al pueblo dominicano el nuevo candidato presidencial del PDI. Estaremos en las calles con un mensaje de redención al pueblo dominicano, reafirmando el compromiso que tenemos de sacar del poder al corrupto Partido de la Liberación Dominicana y a su cúpula podrida. De modo que mucho cuidado, Ramfis, con el discurso que va a asumir, porque es a mí a quien me tienes de frente. Vamos a ser decentes, vamos a ser honestos, pero no te equivoques con Ismael Reyes, que soy humilde, pero soy cibaeño con los timbales bien puestos. Bueno, yo creo que ya ahí no hay nada más que preguntar. Gracias, señor Ismael Reyes, por haber aceptado nuestra llamada. Muy elocuente su respuesta para el señor Ramfis Trujillo. Permítame agregar lo siguiente, Hasta ahí. Eddie, Dígame, hermano. tú mismo me advertiste del personaje. Pero tú lo sabes. Y otros amigos míos me advirtieron del personaje. Y te lo advierto. Óyeme bien, pero como hombre cristiano, no le hice caso a varios amigos, a gente incluso de la intimidad de Ramfis, que me dijeron que ese era el procedimiento de él. Y me dijeron, cuando se sienta ya realizado que tiene piso en República Dominicana, te va a abandonar, se va a marchar, porque esa es la actuación permanente que él ejecuta. Ramfis, qué pena. Ahora oye bien, haz tu campaña y proyéctate, que yo haré la mía, y vamos a ver quién es pues quién ya sabemos quién es el en la candidato. República Dominicana. Una expresión final, la decía Ya mi no, que abuelo, nunca se debe de cambiar de caballo cuando se va cruzando el río. Te bendigo desde aquí, Ramfis, y espero que Dios te ilumine, que aquí estoy yo y estaré frente a ti. Un abrazo para todo el pueblo dominicano. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:56. Avanzan las horas de este jueves 28 y ya ustedes han escuchado, cada quien dijo lo que tenía que decir sobre el tema de la salida de un candidato político de un partido. Recuerden que estamos en un periodo preelectoral y que todo lo que sucede y lo que va a seguir sucediendo, quizás esta no es una gran sorpresa, pero en el futuro sí vendrán grandes sorpresas, porque justamente estamos en un periodo donde tiende a salir todo lo que hay a lo interno de los partidos políticos, justamente porque de lo que conocemos ahora es de una pugna de poder. Cada quien se queda o se va a las zonas que entienden que le da o que entiende que le pueden dejar más beneficio. Bueno. Y justamente lo que buscan los partidos políticos en este momento es posicionamiento con miras a las elecciones del 2020. Después de ese intercambio que he dicho, el mundo disfrutó en el siglo XIX de aquellos grandes políticos de la era victoriana, esos debates en el Parlamento británico. Bueno, Gladstone y dice Benjamin Disraeli, no teníamos algo como eso. Miren, temas muy de actualidad, casualmente uno y el otro se relacionan por el tema agua. La caída de precipitaciones durante estos días en la línea noroeste, esencialmente Mao, que mucho lo necesitaba, mejora los niveles de las presas de la región, de los embalses de la región, y obviamente permite un ligero desahogo que todavía no es permanente, todavía no cambia el patrón grande de los últimos tiempos de sequía, de la disminución del preciado líquido. Curiosamente, hablando de agua, todo curso de agua
tiende a provocar una erosión. Por eso los materiales que transmiten grandes cantidades de agua, sean estos de metal o de plástico, bueno, por eso se construyen en esas superficies. Obviamente para evitar este efecto de los flujos. Hoy en la autopista Duarte, llegando al aeropuerto de Santiago, hay un hundimiento. Todo el mundo que tiene acceso a las redes, aunque eso vale decir, un día como hoy no tiene tanto valor con las fallas de uno de los grandes servidores de data, se hunde un pedazo de la vía, un pedazo también del arroyo que está a la mitad de la vía, y esto tiene necesariamente que ocurrir porque un curso de agua debajo, que hay que averiguar primero si es simplemente el discurrir natural del agua por un tema, se llama escorrentía, hay un relieve más alto de un lado y de otro y el agua tiende por debajo a irse por la parte porosa de un lado a otro. Segundo, si hay una tubería, que podría ser el caso, incluso alguna gente ha señalado que podría tratarse de tuberías subyacentes a esa parte, donde hay fugas de agua, generalmente usted notará una erosión de la vía superior. Puede ser asfalto, puede ser tierra, cualquier material que lo componga, y esto va provocando entonces huecos que terminan al final en una carretera que tiene tantas problemáticas de mantenimiento y donde hacer un viaje a Santiago todavía, por no decir más profundo, usted puede tomar incluso la circunvalación y seguir por otros ramales. Entonces usted puede llegar a la conclusión de que la autopista Duarte, señores, hace mucho tiempo merece una intervención. Y una intervención, no estamos hablando solo de ir a bachear los hoyos, que por cierto también es como jugar Tetris. Es como si fuera ciertamente el juego de Pac-Man en la autovía, en la carretera, sino también el hecho de que la misma tiene en diferentes tramos todos los síntomas de graves descuidos en su mantenimiento. Ojalá que esto, que pudo haber provocado sin dudas accidentes terribles, si se hubiera dado en ciertas condiciones, sobre todo de noche, y a las velocidades que se suele transitar aquí. Las leyes dicen, la tinta sobre el papel, que en esas carreteras se maneja 80, 85, en la realidad se maneja muchísimo más. De ahí, el único lugar donde la ley hasta ahora permite manejar a más de 100 kilómetros por hora en nuestro país es la autovía del Este, exactamente a 100. En la práctica, todo el mundo sabe que muchos vehículos incluso duplican esa velocidad. Tú sabes que llegando a Piedra Blanca también ha habido varios hundimientos. Tuvo una intervención de cerca de 2 años para poder normalizar la plataforma de tránsito ahí antes del puente de Piedra Blanca, el puente nuevo de Piedra Blanca, el elevado, mejor dicho. Porque hay tramos desde Santo Domingo a Santiago que son muy arcillosos. Pero yo no sé por qué las autoridades no se han preocupado por hacer un estudio. Tú acabas de decir algo fundamental. Un milagro fue lo que ocurrió, que no hubo accidente ahí catastrófico, porque mira, no importa que haya sido de noche, ¿cómo eso se pudo hundir sin que hubiesen vehículos transitando en ese momento? En un horario donde el tránsito es muy fluido. Gracias a Dios. Entonces, ellos tienen que hacer una revisión de zonas que ellos saben que tienen terreno blando, subsuelo muy blando. Y sobre ese subsuelo muy blando, ellos han hecho plataformas de carretera. Generalmente por eso se colocan bases de caliche, claro, grava. No, eso pasó ahí en la entrada de Piedra Blanca. Sí. Se derrumbó como 20 veces. Llegó un momento en que tuvieron que intervenirla completa. Por eso todavía en los últimos meses que inauguraron... Incluso en carreteras donde hay que sembrar vigas como... Claro, como pero hay muchas áreas en el trayecto que son así y lo saben las autoridades, pero no sé por qué no han dado a conocer si lo hicieron el estudio, porque no han hecho el estudio. No, y también hay un detalle, que nuestra política de mantenimiento de infraestructura no siempre puede consistir en ir tapando hoyos. Exacto. Porque el gran problema, macheo, como dicen lo que ustedes dos señalan es que yo solamente, primero, es una política reaccionaria, y segundo, a falta de estudios, donde tengo agua cerca, donde tengo arroyo cerca, donde tengo fallas técnicas cerca, se produce este tipo de situaciones. Claro. Y es bueno, sobre todo lo que han tocado ustedes, porque la ingeniería civil siempre propone soluciones para este tipo de cosas. Tienen un costo, necesitan una intervención, pero de que las hay. Es decir, no estamos ante un imposible. No, que si le dan un paño con pasta como le hacían ahí en esa entrada de Piedra No, Blanca, volveremos en unos años otra vez. Y si ahora no hubo accidente catastrófico, lo habrá si no lo hacen como tienen que hacerlo. Cuando se construyó originalmente la calzada de la autopista de la carretera Francisco Rosario Sánchez hacia la región sur, esencialmente en el tramo Baní-Asua, hubo de hacerse
la intervención del número, que es la carretera entre aquella masa rocosa, que a todo el mundo le impresionaba el que iba por primera vez esos paisajes. ¿Qué hubo que hacer con el tiempo? Bueno, producto de los derrumbes permanentes todos los años, la época lluviosa, cayeron piedra en el número. Entonces, se tuvo que hacer finalmente una intervención, y qué bueno, se hizo recientemente. Y yo creo que fue una intervención sumamente positiva, donde se amplió la calzada y se decidió hacer otra vez un trabajo para derribar una parte de esos muros y hacer ahora una pendiente un poquito menos violenta. Bueno, yo pienso que la autopista Duarte, por sus condiciones y por los municipios, los puntos que une del mapa, oye, si la necesita... sigue siendo importante, muy importante. Claro que no, la más importante del país en cuanto a volumen de tránsito y de carga. Que quede claro, y miren que la autovía del Este, todo el mundo sabe la importancia que tiene, sobre todo por el tema del turismo. Pero yo hace unos días veía, no sé si es casualidad o de esa serendipia, yo me puse a ver el listado, el top de los países que están calificados con la mejor infraestructura vial del mundo. Alemania, Japón. Emiratos Árabes Unidos. Sí. Salió en primer lugar. Y de verdad que, caramba, bien valdría la pena uno en un momento dado sentir como ese orgullo. Ahora recuerdo un caso de Japón en donde... Pero está Japón, claro. En una falla, sí, no, yo sé, en una falla muy parecida a esta, la repararon en 2 días. Sí, no, porque es que insistimos. Circulaba un video en las redes sociales. Las ciencias aplicadas y la ingeniería civil no es sino una de ellas. Aplica soluciones. Pero este es un tema que, si usted abre un poquito la mente y su memoria le da para recordar muchas cosas, es el tema que se repite con los puentes, con las crecidas de los ríos. Es la historia que se repite con el mantenimiento a muchísimas otras infraestructuras, con los hospitales, entonces el tema es preventivamente reparar, intervenir para que en lo adelante puedan durar más. Se necesita hacer menos inversiones de este tipo y, sobre todo, se pueda transitar no solamente de manera libre, sino segura en nuestras vías. Mira, permítame hacer una aclaración de algo que yo dije ayer, que aunque pareciera un casetico de que uno vive, o sea, sobre un mismo tema, hacer tanto hincapié, pero bueno, que se aclare algo que yo dije ayer y que se convirtió en la comidilla de todo el que en el día de hoy se refirió al tema de la ley electoral. Cuando yo hablaba ayer del tema y dejaba claro de que ciertamente no es que existe una contradicción, sino que lo que se está diciendo sobre la separación del voto de los diputados y de los senadores está taxativamente expreso en la ley. El amigo Victoria Yep, dándole respuesta a lo que la mayoría de los que hemos analizado esto ha dicho, de que no existe ningún argumento legal establecido en esta legislación que deje claro de que el arrastre se mantiene de diputados a senadores y hacen uso, oye esto, Eduardo, del artículo 104. Tú sabes, ¿verdad? Claro, que tiene una categorización por niveles. No, y yo me permití traer el 104, porque ayer leí el 130, de que hablaba de que se podían hacer alianzas entre los partidos en algunos de los niveles, incluyendo de diputaciones separados de los senadores. Yo lo dije ayer. Pero que no sabíamos a quién le íbamos a computar. El voto del senador que fuera por cada partido, porque es una locura hacerlo. Y por eso dije que lo que está haciendo la Junta es incorrecto. La Junta no puede, bajo reglamento o mediante reglamento, tratar de resolver un tema violentando una ley orgánica. Mira, ¿qué dice el artículo 104 para los amigos teóricos que no entienden que fue que se les chispoteó y que ellos no quieren ir a elecciones, que se le conten su voto en su carita? Los senadores. ¿Realmente tú crees que se le chispoteó? Es que yo, fue. Mira qué pasa, yo te dije ayer qué fue lo que pasó, porque hablé con varios miembros de la comisión. Pero entonces, ¿quién redactó la ley? No, es que estaba redactada eliminando el arrastre. Es que acuérdate que habían 2 propuestas. No, lo que pasa es que estaba redactada. Y el resultado es como que la ligaron las dos. No, mira, estaba redactada Ay, mi madre. una propuesta eliminando el arrastre. Sí. Cuando se hizo público que había una propuesta para eso, los senadores salieron diciendo, hagan lo que ustedes quieran, que somos nosotros que arrastramos a los diputados. Pero cuando se trancaron en el cuartito de la comisión, resultó que ningún senador quería que le eliminaran el arrastre, porque para ellos les es más fácil sentarse en su casa y esperar que los diputados se maten para que lo arrastren. Mira. Qué feo se oyó eso, que se maten para que lo arrastren. Claro, mira. Para que sepan que no es verdad que el artículo 104 dice que resuelve el tema. Dice el 104. Habla de la conformación, de las conformaciones electorales. Y cuando se refiere en el párrafo 1 a los municipios, dice lo siguiente.
Para los fines de elección de los diputados se asignarán 2 diputados para el Distrito Nacional y cada provincia. Y resumiendo, dice que los demás serán distribuidos de acuerdo al peso electoral. O sea, que no puede haber menos de 2 en ninguna provincia, ni en Pedernales. Y además se distribuirán por el peso electoral. Por eso ahora en el Gran Santo Domingo aumentó y en otros sitios disminuyó. Dice el párrafo segundo. Para los fines de elección de regidores, los municipios se dividirán por circunscripciones, tomando en cuenta la cantidad de habitantes y las extensiones geográficas de conformidad a la ley y a la Constitución. Estas circunscripciones pueden no coincidir con las mismas que representen a los diputados. O sea, aclara que pueden ser circunscripciones que no coinciden. Por ejemplo, Santo Domingo Norte es una circunscripción y un municipio. Y tiene distrito municipal, que es La Victoria. Pero hay otra que tiene, por ejemplo, como el Este, que tiene varios municipios y 3 circunscripciones. O sea, ahí lo deslindan, lo delimitan. Pero mira dónde que quieren, oye. Entre el tercero y el cuarto quieren confundir. Dicen, el tercero, Victoria Yek, que usted fue quien encabezó esa comisión. Los votos computados a candidatos de una circunscripción, o sea, no importa que sea síndico, regidor, que vienen ahora con el voto preferencial, o quien sea, no le serán sumados a los candidatos de otras circunscripciones. Es decir, que usted eche en un municipio, no se le puede sumar a otro candidato de otro municipio o de distrito municipal, aunque sean del mismo partido. Entonces, oye, ¿dónde está el tema, Victoria Yek? Quieren decir que el párrafo 4, que dice lo siguiente, resuelve el tema, dice: se exceptúan de la presente disposición de los candidatos a senadores, a quienes se le computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia. ¿Usted sabe qué es lo que significa, Victoria? Que, por ejemplo, la provincia de Santo Domingo, si la carita suya sale en Santo Domingo Norte, en su partido, el que vota por usted en otro municipio, en Santo Domingo Este, ese voto es generalizado para el senador. No que todos los votos del partido se van a computar al senador, porque no pueden sumarse en las categorías que generó la ley, que creó la ley. Porque entonces usted se preguntaría, ¿cuál de las categorías le van a sumar? Todas las categorías al senador. Entonces, eso es lo que quiere decir esa legislación, que como el senador es un candidato universal por provincia, por demarcación provincial, el voto marcado por el partido y marcado a él, sí se suman, pero en ningún momento dice que el voto de los diputados por demarcación serán computados automáticamente al senador, como decía la ley 275 y la ley 157-13, señor Victoria Yek. Léalo bien o búsquese a alguien que se lo sepa leer. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Sigue siendo un tema las acusaciones del gobierno de Maduro contra la República Dominicana. Esto sin duda que algunos dicen que se trata de una trama para forzar la venta de las acciones de Refidonza que le corresponden a la nación sudamericana, y otros dicen que simplemente se trata de una retaliación por el apoyo de República Dominicana al gobierno de Juan Guaidó. Hay una acusación que se maneja desde inicios de esta semana por parte del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, el señor Jorge Rodríguez, que dice que República Dominicana planteaba forzar la venta de las acciones de la refinería que le corresponden a Petróleos Venezolanos PDVSA, que son el 49%, y después decirle cuesta tanto. Estoy replicando las palabras textuales del señor Rodríguez: 600, 700 millones de dólares, pero no te lo puedo pagar porque el gobierno de Estados Unidos me impide que te lo pague. Esa fue la acusación directa. Dijo además que a los 700 millones de dólares que sumaban otros 240 de la factura petrolera de la refinería, no se le había pagado a ese país, algo que ha rechazado desde ayer el gobierno dominicano a través del presidente de la refinería y el señor Felucho Jiménez. Y recordar que el señor Rodríguez, el secretario de Comunicación de Nicolás Maduro, involucra a un primo del presidente Juan Guaidó en toda esta trama, y dice que hay un supuesto plan para quedarse con Refidonza y cobrar los 1.000 millones de dólares. Esta es la trama en la que el gobierno venezolano involucra a República Dominicana ahora. Bueno, cuando las cosas están bien, el amor
es color de rosa, pero cuando la cosa empieza a complicarse, pues bueno, ya ustedes ven lo que sucede. ¿Qué les parece si iniciamos con los comentarios correspondientes al día de hoy? Y el primer comentario le corresponde a Eddie Alcántara. ¿Usted quiere ceder el turno, Eddie No, Alcántara? como quiera. Siempre hay tema. Este es un paisito. Aquí todo es válido. Si la gente se sale de los partidos El y se va único para otro, ¿por paisito- qué no se pueden ceder? El único paisito tan chiquito como este que tiene de qué hablar mucho Somos nosotros. en la República Dominicana. Que hay de todo. Miren, en el día de hoy parece ser que las centrales sindicales que representan a los trabajadores nos escucharon. Porque desde la semana antepasada nosotros estábamos diciendo de que el haberse convocado o creado comisiones, sendas comisiones, arbitrada o con la intervención del gobierno, una de los trabajadores y otra del sector empresarial para abordar la reforma al Código de Trabajo, entendía personalmente yo que no era más que una trama bien orquestada procurando complacer al sector empresarial que procura eliminar los beneficios que el código desde aquella puesta en vigencia generó o se generó en ese código a favor de los trabajadores, que es lo que ha generado la paz laboral desde esa fecha hasta ahora. Y decía también que producto de eso nadie se interesó en seguir siquiera siendo militante de los sectores sindicales que representan a los trabajadores porque no había necesidad. Por eso usted ve que Gabriel de Río Doña se puso viejo ahí. En la cual la de Gabriel de Río, los trabajadores de qué sé yo qué. Pepe Abreu comenzó un muchachito y sigue siendo el presidente de la CNTU, que yo cuántas cosas ahí, porque nadie se interesó en seguir dándole seguimiento a la clase sindical, al sector sindical, porque ese código le garantizaba los beneficios que merecían desde ese entonces cuando se discutió hasta la fecha y siguen mereciendo los trabajadores. Pues resulta que en el día de hoy los trabajadores decidieron pararse de la mesa en la que se estaba discutiendo la posibilidad de abordar el código laboral. ¿Ustedes saben por qué? Por lo que nosotros habíamos dicho. Porque el punto fundamental para el sector empresarial en el abordaje de ese código es tratar de beneficiarse a través de la eliminación de beneficios que tienen los trabajadores y que ellos entienden y dicen que le afectan. Pero tienen 30 años con ese código y todos los años son más ricos. Pero dice ahora que le afecta. Y uno se pregunta por qué. Si ni siquiera han producido los aumentos salariales acorde con la indexación que se ha producido y tampoco ellos le han permitido que los trabajadores puedan acceder a otros beneficios, aparte de lo que establece el código, que le permita sentirse complacido de prestar su servicio, su mano de obra a una empresa determinada. Aquí no hay empleado rico, producto del trabajo. No lo hay en este país. Ahora, rico y más rico, producto de la administración de su empresa con todo su derecho y utilizando la mano de obra del infeliz, sí lo hay. Sí lo hay. Busquen quiénes son los que están discutiendo con los infelices que dicen representar la clase obrera de este país. Los que tienen 30 y 40 años con empresas que se consolidaron después del código. Y que muchos de ellos recibieron su empresa de parte de su papá o de sus familiares y la mantienen todavía estable. Búsquenlo para que ustedes vean. Ahora, el infeliz trabajador sigue siendo un infeliz, aún con los beneficios que le generó ese código. Y parece que no quieren ni siquiera mirar eso. Y yo se lo decía a los trabajadores, párense de esa mesa. Que el objetivo fundamental es complacer al sector empresarial para generarle mayores beneficios y convertir a los trabajadores en esclavos de la época moderna. Que no tienen beneficios ni cuando lo cancelan, ni cuando ni cuando se retiran a nada, porque ustedes no pueden creer en ese plan de retiro que no sirve para nada tampoco. Porque aquí no se crea nada que vaya en beneficio verdaderamente de los sectores que menos pueden en este país. Y desde el año 2013,
cuando se designaron las comisiones, yo sabía que era un gancho. Y le han dado larga, ablandando, tratando inclusive de convencer tras bastidores. No quiero caer en esa, pero convencerlo mediante mecanismos que no son verdaderamente legales a esos que dicen que representan a los trabajadores, para que caigan en aprobar la modificación del código, eliminando principalmente la cesantía. Y yo creo que el presidente tiene que retirar al representante también del gobierno de ahí, si ciertamente tiene interés de beneficiar a los trabajadores. Tomándole la palabra al presidente cuando designó la comisión y acordó que se reunieran para un posible abordaje del código laboral para que se modifique, y dijo el presidente: nada que afecte a los trabajadores, yo lo voy a aprobar. Y si es así, entonces yo creo que el presidente tiene que retirar al representante del gobierno de ahí. Pues no hay buena fe. Que me perdonen los empresarios. No hay buena fe. Ahora, si ellos le enseñan a este país en qué le ha perjudicado eso que se ha establecido en ese código para beneficiar al infeliz trabajador en los últimos 20 años, la sociedad dominicana les respaldaría para que lo hicieran, para que lo hagan. Pero no tienen cómo ellos justificar la eliminación de ese beneficio del trabajador. Porque siguen siendo más ricos con su empresa y tienen todo el derecho. Pero de ahí a querer esclavizar a los dominicanos que menos pueden, que el único mecanismo de subsistencia que tienen es prestar su mano de obra a una empresa que, aunque lo desconsideren, es la única alternativa que tienen. También no pretendan ustedes que ellos pueden aceptar el que ustedes lo tengan ahí como peoncitos laborales y que después se vayan para su casa con su enfermedad, con el peso de los años, y que no tengan de dónde agarrarse siquiera para comprar los medicamentos y poder enfrentar las enfermedades naturales producto de la edad y hasta del mal comer en algunas empresas, porque ni la comida le dan. Entonces yo creo que si no es para beneficiar al trabajador, que no lo creo, porque he dicho aquí, y es la verdad, el trabajador nunca ha pedido que se modifique ese código desde que fue aprobado. Las reuniones y las comisiones que se designaron fue a requerimiento del sector empresarial del país, con su segunda. Y ahora, cuando se pararon los trabajadores esta mañana, dicen: no, porque aquí no nadie ha hablado de cesantía. Sí, es el tema fundamental. Olvídense de reclasificación, porque aunque ustedes no lo quieran creer, los salarios, los empleos están reclasificados en el país. Ahora, que usted no lo tenga asentado en una legislación que diga: este es de esta categoría, aquel de la otra, y por eso los beneficios de este son estos y de aquellos, eso es otro tema. Pero reclasificados están, por Dios. Fíjense que hay 3 o 4 sueldos mínimos en el sector privado. Y creo que hay 3 en el sector público. Entonces, el presidente de la República tiene que retirar al representante y olvidarse de que se siga discutiendo ese tema, porque van a engañar a los trabajadores, presidente. Lo van a engañar. De una modificación del código no va a salir nada en beneficio del trabajador que no sea perjudicarlo y eliminar los beneficios que lograron con mucha lucha y sacrificio, que, repito, ha generado la paz laboral en los últimos 30 años que existe en la República Dominicana. Y ahora se quieren aprovechar de que ese sector sindical no tiene fuerza siquiera para tratar de generar situaciones difíciles en el sector empresarial y forzarlo a que tome decisiones que le favorezcan. Ellos se pararon de ahí: vamos a hacer una marcha. No hay fuerza para hacer marcha. Esos representantes de los sindicatos de trabajadores no tienen fortaleza para convencer a nadie ya de que vayan a seguirle en una marcha, o decir que van a paralizar los trabajos en los sectores privados y públicos del país. No lo hay. Solamente la intervención del presidente evitaría que engañen a los trabajadores y que lo afecten en una modificación del código. Si el presidente quiere perjudicarlo, fue porque él quiso, porque el empresariado no tiene fuerza tampoco para imponerlo. Lo que vaya a ocurrir con ese código
para beneficiar al empresariado y perjudicar al trabajador, o para beneficiar al trabajador y perjudicar al empresariado, o para mantenerlo estático como está, depende del presidente de la República, que por ende cuenta con la mayoría en el Congreso Nacional, para que se apruebe o no se apruebe. Termino reiterándole a los supuestos representantes de los trabajadores: no vuelvan a sentarse en una mesa a discutir posible modificación del código, que ustedes saben que es un gancho en contra de ustedes. De ustedes, yo no sé si ustedes trabajan, pero de los trabajadores de verdad de este país. Si ciertamente representan a los trabajadores, olvídense de eso, y que el peso recaiga, si lo hacen, en quien ordene que se aborde el código. Entonces afecta a todos los infelices de este país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Hacemos acuse de recibo al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que nos envía un boletín de su ministerio. La edición número 34 corresponde a diciembre del 2018. Le cogió como un poquito lo tarde, pero lo importante es que ya lo estamos recibiendo. Gracias a Manuel Jiménez, que es el director de comunicaciones, quien nos envía la presentación a todos los miembros del gobierno de la tarde. Vamos a continuar con los comentarios y es el turno de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a nuestros oyentes nueva vez, a nuestros compañeros. Cuando un tema sale de los titulares, muchas veces se demuestra a quién de verdad le importaba darle seguimiento, profundizar en él y ver qué consecuencias finales tiene. Y quienes, como comúnmente pasa, esto no lo hago tampoco como una acusación ni nada por el estilo, solamente gustan de discutir los temas que están en la palestra hoy, mañana no me importan porque no son noticia. Lo acontecido hace un tiempo, oportuno ya, en el Consejo Nacional de la Magistratura, la última de las consecuencias que entienden algunos provocó fue la petición que hacía ayer quien preside el Consejo del respeto y todo esto a los miembros, a los interpelados y demás. Pero no, esa podría ser la consecuencia dentro del ejercicio de interpelación que se sigue haciendo, se hizo. De hecho, hoy tuvimos candidatos importantes siendo interpelados. Algunas respuestas, por cierto, fueron con bastante propiedad. Hubo un par de candidatos hoy que me parecieron formidables en su participación, debo decir. Eso ya lo digo como ciudadano que soy, como una aseveración no necesariamente de un experto ni de un gran conocedor de los temas jurídicos, aunque me gusta, tengo cierta pasión por este tema de las leyes. Ahora bien, el tema entre los protagonistas de aquel impasse sí debe seguirle preocupando a quienes por lo menos tratan de tener un discurso de coherencia. El tema de la forma tenía importancia y se discutió y se debatió, y tal parece que la reacción de la sociedad generó efectos. Sin duda que los generó. Estuvo en la palestra. Yo diría que fue clave. Ahora, la parte del fondo también levantó algunas sospechas, levantó alguna forma de que ciudadanos que no necesariamente se van con el amague, dijeran, ok, perfecto. Y ahora en lo adelante, ¿qué va a ocurrir con lo que ahí se aseveró? Hará cuestión de una semana, nosotros le dábamos seguimiento a la información del ex convicto, fenecido Richard Molina Valle, cuya muerte, como decíamos aquí, uno hasta la pone en duda. Ya supuestamente, y lo que investigué es que sí, se aseveró que había muerto. El problema es que quien fingió su muerte una vez, y estando Quirinito sabrá Dios dónde, puede existir la duda de que se puede fingir por segunda ocasión, pero da la impresión, por lo que hemos averiguado, que esta vez se constató que el señor Richard Molina Valle, que tiene también, hay que decir tenía, hacía uso de otras identidades, como es típico de quienes provienen del bajo mundo. Bueno, esta persona, quien todos recordarán, había sido señalado por recibir un pago en condición supuestamente de ingeniero para la realización de una obra específicamente a la magistrada Miriam Germán. Sale la información en el periódico El Nacional de hoy con la identidad de Silvio Cabrera como el autor de la redacción de esta página web, de esta página en el periódico impreso. Yo la estoy utilizando ahora mismo en la web para la participación de Richard Molina Valle en diversos hechos de diversa naturaleza
además de que también está bajo una investigación del Buró Federal de los Estados Unidos, quien consiguió en varias oportunidades, 2 por lo menos, el voto favorable. Soy de los que dice, insisto, y colocamos aquí algunos casos recientemente de gente que ante acusaciones de este tipo, bueno, decidió ir a la justicia, para bien o para mal. El caso de la jueza Cristo, todo el mundo recordará. Incluso ocurrió con algunos de los famosos casos ocurridos en San Cristóbal, cuando se señalaba a San Cristóbal, y yo fui uno de los que señalé en varias oportunidades, como uno de esos puntos, no ya débiles, directamente era un erial lo que estaba pasando ahí en cuanto a la calidad de las sentencias que se estaban dando. Bueno, algunos de esos jueces ante esas acusaciones fueron a la justicia y se defendieron y mostraron en la medida de sus posibilidades sus argumentaciones. Yo pienso que la sociedad dominicana, tanto para bien de la propia magistrada y de la defensa, que yo creo que le ha sobrado, porque se dio dentro de un particular debate, tanto en los medios de comunicación como en el Partido de la Liberación Dominicana, dividió corrientes, colocó a leonelistas a un lado, a danilistas al otro, colocó a feministas a un lado, colocó a puristas de un lado, a no tan puristas de otro, a puristas de ocasión también, ¿por qué no decirlo de un lado? Y esto es importante, sobre todo en un momento en que estamos exigiendo, y por eso insisto en la coherencia, que la judicatura dominicana, señores, tenga que atravesar un filtro exigente. Siempre he dicho, es mi creencia, no tiene que ser compartida por todo el mundo, que todo lo que nosotros llamamos altas cortes, desde la Suprema, que es el tribunal principal, pasando por los otros tribunales, debería ser ocupado por jueces de carrera, que se puedan estudiar sus sentencias, qué jurisprudencia han generado. Si pudiera generarse alguna excepción a eso, con la que yo por lo menos sería tolerante, es con aquellos que, no habiendo tenido una larga carrera judicial, al menos han impartido la doctrina desde las aulas durante mucho tiempo. Podrían ser quienes hayan ocupado esa posición en cuanto a sus decanatos, en cuanto a la ocupación de la dirección de esas facultades. Pero después de ahí, todo lo que se mezcla con el paso por partido político, que si fui yo, fui esto, que fui el otro, pero desde la plataforma partidaria, a mí penosamente me parece que es lo peor que nos dejó aquel cambio de la Constitución del año 2010 y la creación de las altas cortes, que sirvió para jubilar a todo menos a jueces de verdad. Y yo insisto, como ciudadano preocupado porque el Poder Judicial sea el mejor asentado, el que tenga más fortaleza institucional de mi país, porque siento que el día que eso ocurra, lo demás va a mejorar. Tanto quienes han defendido, y tienen toda la razón del mundo en hacerlo, a la magistrada Miriam, como quienes hemos cuestionado el fondo, yo creo que saldríamos gananciosos si estos señalamientos, los votos a favor de Molina Ovalle, 2 por lo menos, con quien luego tiene una relación y un pago de 700,000 pesos por una obra, perfecto. A mí me interesa saber, sí, claro, como ciudadano, porque lo mismo yo le exigiría de Fran Soto, de Hirohito y de los que me falten, de Esther Angelán Casas Novas, de todos. Me gustarían esas aclaraciones. Y sí, soy de los que envidia los procesos de interpelación que se hacen en otros países, donde hasta el vaso de agua que usted no puso en el sitio que debía, se le puede preguntar y se le debe preguntar. Y no solo a doña Miriam, a todos. Por eso, siento que dentro de la petición de respeto que hubo en ese momento, que tal vez debía hacerlo el presidente, podría estar engañosamente una especie de mensaje de, hey, no sean tan duros, no sean tan ácidos. Y eso puede ser preocupante. Porque al final una interpelación para acceder a un puesto o permanecer en un puesto de esa importancia no se puede convertir simplemente en una especie de confluencia de felicitaciones. Ay, qué bueno ha sido usted. Ay, pero qué bien, qué elegante. A usted la toga le queda como a nadie. Por bueno que haya sido, simplemente se trata de responder las preguntas sobre hechos, sobre contextos que puedan poner en duda su independencia y su probidad a la hora de brindar justicia. Y yo creo que esos son elementos que por lo menos lo cuestionan. Eso es todo. Eso es todo. El silencio, y sobre todo en estos casos, no le hace bien a nadie. Y mucho menos a quien ha sido defendida de una manera tan ardorosa por mucha gente que perfecto, le admira, le tiene afecto, y ese es su derecho. Sería importante, y sobre todo quienes tienen los argumentos generalmente tienen la verdad, que estas cosas se respondan con argumentos, y si se tienen que judicializar, perfectamente que se judicialicen y que se responda. Donde tiene que desjudicializarse.
Por supuesto. Precisamente eso es que decimos. De acuerdo Ahora, contigo. que el tema pase y se haya quedado, y voy a insistir en eso. Yo sé que hubo gente que se sintió mal cuando lo dije y lo voy a repetir. Esto no puede ser un concurso de quién tiene más amiguitos en la prensa. Eso es todo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Continuamos con los comentarios y el siguiente es de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Mi comentario va hasta cierto punto en contraste o en consonancia con el de José Luis, porque es el tema que, o tanto en contraste como en consonancia, mejor dicho, porque es el tema que nos da cita a todos actualmente, las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha producido una discusión jurídica, se ha producido una discusión a nivel de los medios de comunicación, se ha producido una discusión social. Algo muy importante en el día de hoy. Para mí es un comentario especial, primero porque soy abogado y segundo porque de cierta forma siempre he estado cercano, siempre he sido una persona cercana al Poder Judicial. Mi comentario de hoy persigue dos objetivos. En primer lugar, informarle a usted que nos escucha una parte del Poder Judicial y la Administración de Justicia de la cual no se habla o se habla muy poco. Y en segundo lugar, enviarle un mensaje a aquellos jueces amigos, a aquellos que no lo son tanto, a los que serán y a los que no serán elegidos, y sobre todo a los jueces serios, que son la mayoría. Pocas veces llegan a los medios de comunicación o a las redes sociales las noticias de los tribunales que están al día o de los jueces que han cumplido firmemente su función durante años. La imagen que nosotros tenemos del Poder Judicial y de la Administración de Justicia es una imagen hasta cierto punto distorsionada. Es una imagen construida a partir de lo que nos brindan los medios de comunicación y las redes sociales, los cuales no necesariamente y no en todos los casos se corresponden con la realidad. El juicio paralelo que hacen las redes sociales y los medios de comunicación llega principalmente a los tribunales penales y a la prisión preventiva o al juicio de instrucción. Esta es una imagen injusta y necesariamente incompleta, porque, por si usted no lo sabe, la abrumadora mayoría de los tribunales de la República Dominicana no son tribunales con competencias penales. De hecho, el derecho penal es un derecho excepcional en la vida del ciudadano. El 90% de nosotros, nuestra vida biológica va a transcurrir sin tener siquiera contacto con la jurisdicción penal. Aún así, la imagen que se tiene del Poder Judicial y la Administración de Justicia es la que imprime el proceso y la jurisdicción penal. Esto siendo así, muchos periodistas instruyen y dictan sentencias por sí mismos, realizan ellos mismos imputaciones, rara vez evaluando pruebas, descalifican imputados, incluyen testigos y, como es natural, son expertos también en evaluar lo insignificante y pasar por alto lo que realmente es esencial. Eso sí también. Pero, como la vida es así y la ignorancia es bastante atrevida, a muchos se les olvida que la culpabilidad o la inocencia de una persona, al menos en la República Dominicana, se decide en un tribunal de justicia, no en los 240 caracteres de Twitter ni en el micrófono de una emisora. Además, hay algo que hay que entender. La abrumadora mayoría de los críticos del Poder Judicial y la Administración de Justicia jamás han portado un birrete de borla morada o de borla blanca. No es que para ser crítico con el Poder Judicial o la Administración de Justicia haya que ser abogado, pero sí hay que ser prudente. En los medios de comunicación y en las redes sociales no se hace una sentencia, no se condena a nadie. No es posible en un Estado de Derecho. Pero lo que muchos han dejado de plantearse y lo que no llega a los medios de comunicación y las redes sociales es la pregunta de qué significa ser juez o qué ha estado significando ser juez durante los últimos años. Tengo 7 u 8 consideraciones muy breves
para que usted tenga una idea, que la imagen que tenemos hoy del Poder Judicial y la Administración de Justicia, por lo menos es incompleta. Ser juez significa que el día menos pensado pueden trasladarte de tu puesto de trabajo, no por una falta en tus funciones, sino por haber cumplido con las mismas. Significa que cualquier periodista o enajenado mental con una conexión a internet puede tomar tu honra, tu imagen, tu intimidad y sin entender nada de derecho, sin hacer reparo en el estudio del caso, sin haber leído una sentencia completa, te las destruyes, esos derechos personalísimos. Y como juez tienes que tolerarlo por aquello de que los jueces solamente hablan por sentencia. Significa que hasta este momento te han dirigido personas que nunca han utilizado la borla morada, que no pertenecen a la carrera judicial, que jamás habían redactado una sentencia y en algunos casos con más interés en el derecho de sus clientes y preferentes políticos que en el porvenir de la justicia y el desarrollo del Poder Judicial. Ser juez también significa que sin importar el rigor de tu formación académica o lo férreo de tu integridad moral o los años de servicio en el Poder Judicial, sin méritos politiqueros y sin la garantía de asegurar una cuota mínima de lealtad, difícilmente y de manera muy excepcional alcanzarás el último escalón de tu carrera, porque este depende de una decisión política que no obedece a la carrera judicial. También significa que a la hora de tomar medidas impopulares, a la hora de tomar una sentencia que no le agrade a la mayoría, aun cuando ésta sea conforme al derecho y a la justicia, corres el riesgo del desprestigio y la ruina personal. Ser juez también significa llevar una vida limitada, frugal, ascética, vigilada, desconsiderada, solo porque 2 o 3 sinvergüenzas decidieron ensañarse en tu contra. Le ha pasado a muchos jueces. Ser juez significa también llevar una obligación de transparencia que te obliga a controlar y a pensar inclusive con quién hablas por teléfono y a quién saludas en público. En ocasiones debes inclusive reconsiderar la idea de ser amigo de personas que han formado parte de tu propia historia. Debes inclusive reconsiderar, tomando en cuenta los hechos recientes, la idea de tener pareja e inclusive de tener hijos. También significa que la mancha de unos pocos salpique sobre ti y tus compañeros frente a la sociedad, frente a tu familia, frente a tus amigos, frente a los medios de comunicación y la opinión pública. Además, y esto es muy importante, sobre todo por el proceso que estamos viviendo en el día de hoy, significa que si por casualidad de la vida llegas a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, debes inclusive cuidarte de ser honrado y trabajador, porque esto molesta al poder político y pasa a ser motivo para tu destitución, como le pasó a una de las personas más honorables que han compuesto la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Julio Aníbal Suárez, quien, cuando fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, falló o supervisó el fallo de más del 95% de los fallos laborales de la tercera cámara. Naturalmente, yo no pretendo una defensa acrítica, ni irreflexiva, ni ciega de los jueces que conforman el Poder Judicial. Como abogado, yo también he sido objeto de jueces arbitrarios, injustos, cobardes, cómplices del poder, que aún no siendo la mayoría, O peor, populistas. O populistas también, hay que decirlo. Cuando dije cobardes me referí. Eso es parte de la cobardía. Que un fiscal le pida, no solamente a veces la medida de coerción máxima a quien no la merece, es parte también de la cobardía del que quiere, queriendo quedarle bien a la opinión pública, quiere que lo conozcan como eso, como un juez que lleva hasta las últimas consecuencias, cuando muchas veces se lee lo que hay, lo que está escrito, lo que está presentado, y no se corresponde una cosa a la otra. Claro. ¿Y por qué hago este señalamiento? Porque es importante tener ese contraste de que no todos los jueces son malos y corruptos, pero los jueces arbitrarios, injustos y cobardes existen, están ahí.
y hacen el daño como si fueran la mayoría, porque es la impresión que tenemos del Poder Judicial y la Administración de Justicia. También me veo en la obligación de dejar claro algo. Yo no pretendo una condena absoluta de la labor que hacen los medios de comunicación y las redes sociales. No puede existir en una democracia ni en un Estado de Derecho un reducto inmune. Los medios de comunicación y las redes sociales, sobre todo aquellos que son prudentes y que hacen trabajo de investigación y analizan y piensan y estudian antes de hablar, ejercen un mecanismo de control que es muy importante sobre la actividad judicial, que además es una garantía de la concretización de la libertad de expresión y de la transparencia en la función de la administración de justicia. Pero lo que sobre todo me interesa dejar claro es que más allá del ominoso y extravagante privilegio de juzgar a sus semejantes, el juez promedio es un ser humano común y corriente, un ciudadano de a pie, que no disfruta de un sueldo alto ni de privilegios importantes, que sufre las mismas penurias y decepciones que sufrimos usted y yo, como miembros de esta sociedad en deterioro. Al juez le afecta, al juez promedio, al juez que se ha mantenido firme en sus convicciones, al juez serio, le afecta tanto como a usted como a mí, cuando suben los combustibles, cuando llegan las facturas. Todas mis consideraciones van dirigidas sobre todo a que esa imagen que nos hemos formado del Poder Judicial y la Administración de Justicia no es que sea cambiada, es que sea completada con la conciencia de que no todo en el Poder Judicial y la Administración de Justicia es malo. Además, debemos estar conscientes. Ese es un gran comentario, ¿tú sabes por qué? Justamente interrumpo de nuevo. Claro. Porque vender eso, entonces para después pretender que solamente alguien es bueno, es bastante curioso, ¿no? Cuesta arriba. ¿Verdad que sí? Ese ha sido mi parecer mucho tiempo. Y por último, yo lo que más deseo dejar en la conciencia, sobre todas las personas a las cuales me he dirigido, que el ejercicio de la magistratura no es sino un ejercicio lleno de obstáculos, de intereses y de óbices, que colocan al juez y al más serio de los jueces, muchas veces bajo el manto del absurdo y la desconsideración. Francis. El gobierno de la tarde.